¿Alguna vez has escuchado el término de sexting? Bueno, pues estaremos hablando con la especialista Tessy Reyes justamente de este tema. Tessy Reyes, nuestra especialista. Bueno, pues bienvenida, Tessy, para hablar de un tema que para algunos desconocido, para otros lo conocemos bien, pero ni sabíamos que existía un término que se llama sexting. Exactamente, y sobre todo para los padres de familia, como es un fenómeno nuevo, aunado a la tecnología, pues es una práctica muy común entre los jóvenes. Sexting nos quiere decir específicamente sexteo. Estar texteando, mandando fotografías, mandando videos, imágenes o frases sugestivas con contenido sexual. Vámonos pues. ¿Cuántos de nosotros, bueno, pues obviamente a quienes no nacieron con la tecnología en sus manos, pues esto es algo que nuevo y que ¿a poco pueden hacer eso? ¿A quién se le ocurre mandar partes de su cuerpo a N cantidad de personas cuando en realidad no sabemos, y sobre todo jóvenes que no entienden con madurez pues sí, la magnitud del gran problema en el que se están metiendo al mandar partes de su cuerpo a alguien, ¿no? Exactamente, este es un fenómeno que ha preocupado a muchos padres de familia y sobre todo que les implica estar como muy alerta y al pendiente de lo que están compartiendo en redes, sobre todo en la mensajería instantánea. Pero fíjate que si lo abordamos desde la psicología, los psicólogos no podemos enjuiciar o ver de manera muy moralista el actuar humano. Nosotros tenemos que entender y comprender qué está revelando esa conducta o para qué nos está sirviendo. Con esto lo que te quiero decir es que esta práctica del sexting tiene una parte positiva y obviamente tiene una parte que es riesgosa. Y negativo, ¿no? Así es. Dependiendo de las edades también, ¿no? Exactamente. ¿Qué tan importan por ahí? Bueno, pues hay casos, ¿no? Que volvemos a revivir los temas ahí de las redes sociales, ¿no? Ahí hay un futbolista que le pasó ahí que hasta por andar de coqueto presumiendo, sí, pues le costó el divorcio, ¿no? Sí saben de quién, ¿no? Búsquenlo en las redes sociales. Pero justamente estas cosas que pudieran, pues en un momento de jugueteo, qué sé yo, pues pasar como desapercibido, pero serio. Se puede viralizar un videito de esos y nos arruinamos la vida, ¿no? Sí, así es. Hay ciertos riesgos, pero también vamos a abordar un poquito la parte como de beneficios, ¿sí? O poderlo comprender. También si tú te cuestionas un poquito, en tiempo anterior o generaciones pasadas, encontrábamos la manera y el medio de expresar la emoción, el erotismo y el deseo. ¿Cómo lo hacíamos? ¿A través de qué? Pues a lo mejor de las caricias, pues justamente de expresión. ¿Y cuando la distancia se interponía entre los amantes? Pues las cartas, ¿no? Exactamente. Un telegrama, para más viejitos, ¿no? Exactamente, telegramas o cartas en donde se expresan esas partes ya después importantes. Fueron los cassettes grabados con canciones, ¿no? También, a través de la canción, de la música, de la poesía, pero de todas maneras era un canal de comunicación hacia el otro, en donde expresamos esa parte de la sexualidad humana y de contenido erótico, ¿sí? Entonces, en la actualidad, pues los canales y los medios de comunicación se sustituyen o se mejoran o se actualizan. ¿Qué sucede? Que seguimos teniendo esa vía de comunicación en donde finalmente la sexualidad humana busca salir y busca moverse. ¿Cuáles son, vamos a llamarlo así como beneficios? ¿Cuáles son los beneficios del sexting? Primero, no va a haber embarazos no deseados, por ejemplo, ¿sí? Porque no hay un contacto físico real. Okay. Segundo, hay una exploración de la propia sexualidad en los chicos cuando están en las etapas de la pubertad o de la adolescencia, en donde exploran su propio placer, en donde exploran el cuerpo, en donde echan a andar esta parte de la fantasía y de la imaginación, que es estar en contacto con su ser sexual y sensual. Y esto es beneficioso, es una forma de... Hasta ahí va todo bien. Sí. ¿Sí? El problema empieza cuando la mensajería instantánea nos da esa facilidad de no reflexionar antes de comunicar, ¿sí? Nos vuelve impulsivos y compulsivos. Dios nos hizo hermosos y Dios nos hizo con placer en nuestro cuerpo, ¿no? Y para disfrutarlo sobre todo, de una manera correcta. ¿Cómo nosotros, de alguna manera, estos riesgos del sexting propiamente,
y sobre todo cuando estamos siendo inmaduros, jovencitos, jovencitas, que probablemente a lo mejor creemos estar enamorados de todo el mundo y tenemos el primer amor y resulta que ese primer amor le queríamos dar todo, ¿no? Y dices, no, pero es que es mi amor, ese es mi todo a los 12 años, ¿no? Y le mandamos todo, pues ahí hay que tener una madurez, pero cuidado por quién, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los problemas es la ingenuidad de los adolescentes o de los jóvenes al confiar y mandar contenido íntimo a una persona que tú consideras pues que no lo va a mostrar, ¿sí? O que no lo va a compartir o que no va a perder el celular y se filtra toda esa información en todos lados. ¿Cuáles son los riesgos de que esto suceda? La persona joven no tiene aún muy estructurada la fortaleza en la personalidad, la seguridad y la autoestima. No es lo mismo que a un adolescente de 19 años se filtre un contenido sexual en la escuela y sea la burla de los compañeros. O sea, imagínate cómo impacta. Esto lleva inclusive hasta tendencias de ideación suicida en los jóvenes. Wow. Así, por ejemplo, le sucede a una persona de quizás unos 25, 30 años que llega a tener esta práctica. A lo mejor hasta esa persona te dice, bueno, y si se hace viral, pues pásame a mí también regalías, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo lo abordamos. Ok, ¿y cuántos de nosotros pues vemos estas dinámicas? Bueno, pues nos ha tocado seguramente pues conocer aún están las noticias, pues demandas y todo esto de cosas que por ahí se desvirtuaron ciertas fotografías, imágenes, ¿no? ¿Cómo nosotros pudiéramos como padres, pues bueno, ya identificamos qué es el sexting y qué pasa y que no podemos hacer esto? ¿Cómo podemos de alguna manera... la responsabilidad como padres de quien les compra esos dispositivos, para empezar, es nuestra, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar cuándo es una buena edad para realmente pues, soltar un dispositivo que es abierto para todo el mundo? Sí, pues fíjate que hasta las redes sociales marcan y te piden la mayoría de edad, pero no se está respetando. Esa es la cuestión. Entonces, claro que como padres tenemos la responsabilidad que si a los 10 años le das a un niño el acceso a esta mensajería instantánea, ¿quién es quien está arriesgando al niño? Pues el propio padre, claro. ¿sí? Y luego están preocupadísimos, pero ¿quién le compró el celular? ¿Sí? Sí, y luego tenemos, bueno, con todo respeto a nuestro hermoso México, ¿verdad? Hermoso país, somos uno de los primeros lugares en pornografía infantil y finalmente en abusos sexuales infantiles en los cuales... pues la pornografía infantil, productores de pornografía infantil, donde justamente estas cosas que pasan, pues no son por cualquier cosita. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, pues están los secuestros, la pérdida de los niños, y esta forma de cuidarlos, pues es desde que les compras el celular. Sí, exactamente. No tenemos que perder de vista, papás, que toda esta cuestión del sexting es la antesala de todo esto que acabas de mencionar, de la trata de blancas, de la pornografía infantil, de la prostitución. Entonces, es ahí donde está toda la cuestión, como las semillas que germinan en todos estos delitos, sí. Definitivamente. Prácticamente, como decías ahí, el uso de las redes sociales, ¿no? Prácticamente creo que recuerdo a mis hijos haberles dado permiso por ahí de los... tarde para ellos, 14, 15 años de edad, para que comenzaran a tener una red social, la cual yo estaba vigilando quiénes eran sus amigos, ¿no? Y decían, papá, pero todos ya tienen, ya todos tienen Insta, ya todos tienen Snapchat y no sé cuánto, ¿no? Pero qué tan peligroso les estamos entregando justamente a nuestros hijos a quién, ¿no? Sí, exactamente. Nunca sabemos quién va a estar más allá de la pantalla o si la persona con las que ellos creen que están mensajeando sea de su edad, ¿sí? Puede ser un adulto, puede ser una persona con algún trastorno muy relacionado con la sexualidad, entonces no sabemos. Pero lo que es cierto es que no lo vamos a poder evitar. ¿Qué es lo que corresponde hacer aquí en este sentido? Educarnos nosotros, volvernos también tecnológicos, estar al pendiente de todas las tendencias y sobre todo transmitirle a nuestros hijos que en esta época tanto la existencia que tenemos a nivel virtual como la existencia, vamos a llamarla real, persona a persona, ambas son igual de importantes ya. No es si una es mejor que otra, una tiene que ser la representación de la otra muy fiel. Entonces tenemos que enseñarlos y educarlos a que también empiezan a moverse a través de una imagen que es virtual, una especie como de avatar, vamos a llamarlo así, a la que también tienen que ver hacia dónde quieren llevarla, qué quieren proyectar y qué quieren comunicar,
Prácticamente lo que te estoy hablando es de que tenemos que hacer hijos responsables en la vida virtual o en las redes sociales. Claro, y que podamos llevarlos de camino hacia la madurez, ¿verdad? Totalmente. Con los riesgos que implica tener ya una red social para poder interactuar, ¿verdad? Así es. Qué importante es que nosotros podamos tener, decías estas herramientas técnicas, pero bueno, como base, pues para empezar, que sepamos qué va a pasar y que el otro día leía estadísticas donde el primer contacto con la pornografía de una persona hoy en nuestros días es entre los 5 y 7 años. Entonces, por causa de los dispositivos justamente, ¿no? Entonces, preocuparnos, pues no ayuda mucho, pero sí a prepararnos, a estar listos para estos temas desde ya, porque pasa. Sí, definitivamente, porque si tomamos en cuenta que la pulsión o el instinto sexual es de los más fuertes, de los que más nos movilizan, tenemos que saber canalizarlo y llevarlo como por las vías más sanas, dependiendo de la historia de cada persona. Y va a ser muy distinto cómo cada quien explore, viva o decida elegir cómo lleva su sexualidad o toda la parte sensual. Pero definitivamente no vamos a poder quitar ya el avance tecnológico y la comunicación que llevamos, que es acelerada, sino tenemos que adecuarnos a ella y recordar que el chico o el adolescente o el joven debe estar conectado consigo mismo para no perderse en ese universo virtual. Qué tremendo. Cuando los papás estamos atentos, pues bueno, podemos atender estas cosas. Así es que te invito a que te quedes aquí en el programa Empieza en Casa. No te despegues porque estaremos hablando de cómo tener cuidado de nuestros hijos. Regresamos aquí en Empieza en Casa. Y bueno, ya estamos de regreso en su programa Empieza en Casa y estamos justamente hablando con Tessy Reyes, nuestra especialista, hablando justamente del sexting, estas imágenes del cuerpo mandadas a quién sabe quién, puede ser a tu enamorado o enamorada, pero hay que tener cuidados. ¿Qué cuidados podemos tener empezando como padres para que esto sea controlado? Porque definitivamente va a pasar en algún momento, pero hay que cuidarlo. Y yo creo que nuevamente los padres tenemos que tener abierta la comunicación con los hijos para poder hablar ampliamente del tema y poder decirles, como lo mencionábamos, los beneficios o los pro de esta práctica, pero también los contra, ¿sí? Entonces, los chicos, al estar enterados del riesgo que supone, al menos pueden estar un poquito más alertas. Estamos de acuerdo que la práctica de la mensajería instantánea y compartir todo en redes se vuelve un poquito adictiva hasta en los adultos. Nos cuesta a veces controlarnos o medirnos. Entonces, imaginemos en gente más joven. Hay que recordar que a los adolescentes su parte cerebral que les permite reflexionar, tomar buenas decisiones, aún está madurándose, aún está arreglándose y entonces son impulsivos. Primero actúan y después reflexionan. ¿Sí? Pues me pasa a mí seguido también, pero bueno, a los adolescentes más, ¿no? Así es, entonces tenemos que entender esa parte que van a ser muchas veces muy impulsivos, pero tenemos que estar ahí para cuando ya hubo un pequeño errorcito de, oye mamá, fíjate que pasó esto en la escuela y pues mi foto anda por ahí circulando, ok, llegamos y nos sentamos y aprendemos con ellos del problema en el que están metidos. Entonces es a través de hacerlos reflexionar y a través de la comunicación, no tenemos otra vía con ellos. Sí, y que nosotros podamos pues sentar bases en que puede llegar a pasar y tenemos que tomar control desde mucho antes. Por ahí un tip ahí tecnológico, hay aplicaciones de cuidado parental donde detectan estas imágenes que incluso puede llegar a detectar un brazo pelón, o sea, me refiero que nada más literal, aunque no sean ni siquiera partes íntimas, de un brazo, parte de un brazo con exposición de piel y ya lo detecta como si fuera peligro de sexting, ¿no? Y te manda una información a tu celular como papá de lo que tu hijo está tratando de mandar. Así es, así es. Eso funciona en edades
de chicos pequeños, porque ahorita también los grandes ya saben moverle a Se la los, desbloquean, ¿no? al control parental y lo bloquean, entonces o lo desactivan. Sí. Pero sí esto funciona en niños un poco más pequeños. No, pues en los grandes, pues a la antigua, presta tu celular y lo reviso, ¿no? Revisiones sorpresa. Pero ¿qué nosotros vemos? Le decía hace ratito en el corte, estábamos platicando un caso que platicábamos mi esposa y yo, como papás, tener alertas sobre las conductas que pueden llegar a tener nuestros hijos. Una pequeñita de 5 años o menos, pues en el baño tratándose de tomar una fotografía con un celular, a los 5 años, ¿no? ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Qué pasó? Y pues nada, le dijeron al papá, pégale a la niña que anda tratando de... ¿Qué le dices a la niña de 5 años tomándose una foto? Sí, exactamente. Es importante estar vigilando siempre, pero en todo momento y no exclusivamente respecto a la conducta sexual, pero los niños imitan. Claro. ¿Sí? Lo que ven, el ejemplo que están transmitiendo las personas, a veces los cuidadores, a veces los maestros, a veces otros compañeros de la misma edad, llegan a tener ciertas prácticas y juegos sexuales, pero tenemos que estar alertas, sí, observando. Sí, recuerdo cuando mi hermanito y yo estábamos chiquitos, verle los calzones a las niñas, ¿no? Y reírnos, ¿no? De ver los calzones a las niñas, ¿no? Pues algo que en la misma naturaleza de descubrir, ¿no? La curiosidad, pues está en los niños, pero pues acompañada de la observación de los padres. Sí, exactamente. Y seguramente esto que tú comentas de andar viendo a las niñas, lo hacían en un tono lúdico, no sexual, no con una cuestión de morbo, no con una... como con una energía como lo haría el paidófilo, por ejemplo. Entonces, sí, es también bien importante diferenciar cuando se trata de un juego sexual entre iguales, niños que tengan más o menos la misma edad, y es válido. El jugar a la casita, al papá, a la mamá, los besos, las caricias, forma parte natural de los juegos sexuales. Cuando ya hay una diferencia de edad importante, ahí ya no es un juego sexual. Ahí podría hablarse de un abuso. Ok. ¿Cómo nosotros, como papás, pudiéramos pues ver alertas en las cuales pues pudiéramos detectar que a lo mejor pudiera haber conductas de estas, justamente del sexting, cómo poder cuidarlas, prevenirlas? Fíjate que algo que es muy notorio cuando, y que se deriva de uno de los riesgos del sexting que no hemos mencionado, es cuando hay extorsión o estás manipulando a la persona de, oye, tengo tus imágenes y si tú no haces esto, yo las voy a mostrar. O las voy a subir a las redes de la escuela, o te voy a poner público en tal sitio para que te vean. Entonces la persona empieza a tener la conducta de miedo, problemas para dormir, no quiere ir a la escuela, está irritable, se aísla, lo ves raro, lo ves preocupado y es porque está siendo extorsionado y presionado. Papás, anótenle ahí estos, de alguna manera, signos, síntomas en donde podemos estar alertas como papás a nuestros hijos, que si en algún momento están siendo manipulados, extorsionados, podemos detectarlo con estas señales, ¿no? Así es, y también informar a los chicos que pues el exhibir material íntimo está penado, es un delito, está toda la cuestión del movimiento que generó la ley Olimpia, ¿sí? En donde cualquier persona que exhiba contenido sexual que tú le compartiste, pues es penalizado. Claro, y que finalmente pues podamos llegar a las instancias legales pertinentes para que el que lo haga la pague, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues también esta parte de ignorar, ¿no? A lo mejor quizás es, a lo mejor no es penado parte sí, porque pues es una rodilla, una pierna, un defecto físico, quizás mi mano, mi pierna, mi cuello, que a lo mejor pues parte de esa ley pues queda desamparada, pero aprender a los hijos también, enseñarles a decir, no te pasa nada, hijo, nada más aprende, no lo vuelvas a hacer, y diga, sí, disfruta mi cuello, qué sé yo, no darle importancia a ese evento. Sí, así es, y normalmente cuando el chico confía en el papá o la mamá, si alguien lo está presionando, normalmente la mayoría de los padres tiende a dar el apoyo, y de inmediato el chico confía, se relaja y no está en ese estado de ansiedad, pues que finalmente a la larga es como una crueldad. Claro. Sí, hay cierto tipo de abuso y de manipulación por la otra parte. ¿Cómo nosotros podríamos tener estos, pues finalmente es la comunicación, la confianza brindada como padres a los hijos, de los hijos a los padres? ¿Qué podríamos hacer como ejercicios para brindar esta confianza en nuestros hijos?
Tanto como, como ejercicio vuelve a ser la cuestión que se le da a todos los padres, de que cuando llega tu hijo adolescente a decirte algo, por muy grave que sea, de que papá, mamá, fulanita está embarazada, la amiguita de la misma edad, por ejemplo, es mantener la calma, no hacer expresión de, ay, ¿cómo es posible? ¿Sí? Ah, sí, ¿desde cuándo? ¿Cómo? Como dejar una cuestión como de desinterés, como muy abierto, para que el chico siga hablando. En el momento en que al adolescente le haces una pregunta directa, se cierra de inmediato. O hacemos juicio sobre esa muchachita, ¿no? O haces una opinión. Entonces, señoras, aunque ustedes tengan la opinión ahí en la boca, guárdenla y esa se da con la comadre, no con el hijo. Sí, sí, fíjate, comadre, que ahí cuentas el chisme de la embarazada del salón, ¿no? Y del descuido de los padres, ¿no? Bueno, finalmente es parte de la naturaleza humana el equivocarnos, pero pues se vale volver a empezar, ¿no? Y tener esta comunicación abierta. ¿Qué tipo de incentivos podemos darle a nuestros hijos como seguridad dentro de estas cosas? ¿Qué podemos como decir? Y mi hijo, mira, si pasa esto, no pasa nada. ¿Qué tipo de incentivo le podemos dar a nuestros hijos para esto? Más que incentivo, creo que es llevarlos a vivir una experiencia fuerte en donde se sientan amados, donde se sientan protegidos y donde se sientan respaldados. Y algo que puede funcionar, vamos a llamarlo así como una especie como de antídoto o de acto preventivo, es el hecho de que les permitamos a los chicos, a los jóvenes, tener esos contactos emocionales y afectivos fuertes, reales, a través del contacto uno a uno, a través de ven a mi casa, vamos a tomar un café, vamos a correr, vamos a convivir sin la cuestión virtual. De esta manera lo exponemos a una experiencia real y placentera, distinta, sí, del placer que se puede obtener a través de redes sociales o del universo virtual, pero lo conectamos con una esencia que él a la larga va a estar buscando. O sea, va a estar buscando llenar de cosas tangibles y reales su vida y su existencia y va dejando de lado un poquito la cuestión virtual. De decirle, pues invita a tu amigo. Así es. Vayan al cine. Puedes traerlo aquí, yo lo observo. Claro, sí. Que los papás seamos un poquito más abiertos a decir, pues ven y pues de cerquita los vigilamos. Así es. Papás, ¿no? Sí. Qué padre es que nosotros podamos hacer estos ejercicios para cuidar a nuestros hijos. Así es. ¿No? ¿Qué tipo de cuidado estás dando a tus hijos? ¿Qué tipo de atenciones estás dando para cuidar esta parte que es algo que va a pasar? Necesitamos tener cuidado sobre de ellos y tú que estás en casa, comiences ahí a tener comunicación, a tener este tipo de pláticas con tus hijos y los que ya están en esa edad, pues papás, no se hagan, ¿verdad? Así es. Afronten el problema y dense el gusto de convivir y de repartir besos y abrazos a sus hijos, pero de cuidarlos también. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este programa, en esta edición de Empieza en Casa. Gracias, Tessy. Gracias. Y bueno, papás, a cuidar a nuestros hijos. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Empieza en Casa.